¿Sabe usted que la falta de oración es como el camino para que la carne comience a dominarnos? Cuando no hay una vida de oración, consecuentemente, la carne toma control y el enemigo se mete. Y la persona que primero venía temprano a la iglesia, el joven que le gustaba adorar a Dios y buscar su presencia, ahora ya la carne lo está dominando. Y entre muchas cosas, amados jóvenes, parece ser que la oración como que la hemos desechado, la oración como que la hemos arrinconado, y parece ser que la oración ya no es para estos tiempos. Usted lo sabe, aquí hay hermanos de mucha trayectoria, como el hermano Arquímedes y otros más, que dan testimonio. Antiguamente, no solo los ancianos, porque a veces parece ser que los únicos que oran son los ancianos o los hermanos adultos. Yo quiero decir, para los jóvenes también es la oración. Y ¿sabe qué, hermano? Antiguamente los jóvenes llegaban temprano a buscar la presencia de Dios y llegaban a los cultos deseosos de que el poder de Dios descendiera, pero antes de que eso ocurriera, venían a buscar la presencia de Dios en oración. Y ¿sabes qué? Cuando algún hermano joven me pregunta, pastor, tengo este problema, la pregunta que yo le digo es, ¿cómo está tu vida de oración? Y muchos me han dicho, pastor, me he descuidado. Cuando se descuida la oración, inmediatamente viene la carne a influenciarte. Y temo decirles que algunos en esta tarde, ya la carne los está dominando. Ya no hay deseo de ir a los cultos. Parece ser que ya no hay como ese sentir de buscar a Dios. Y a veces de orar, algunos oran y no sienten nada y 5 o 10 minutos se levantan como empezaron su oración y la vida comienza claudicando. Y aquel joven que se veía llorando en la presencia de Dios, su vida ha comenzado a endurecerse y la carne ha comenzado a tomar control porque se ha descuidado la oración. Y si yo les preguntara en esta hora, algunos levantarían las manos y tendrían que reconocer, sí, pastor, me he descuidado en la oración. Ahora hablar del ayuno. Ayuno, hermano. Y si es de todo el día, por Dios. Y yo les quiero decir, hermanos, hay 2 cosas contra las cuales el diablo no puede. ¿Sí se las sabe? Hay 2 cosas, hermanos, y la iglesia primitiva las vivió, y nosotros también tenemos que vivirlas. Hay 2 armas poderosas, hermanos, contra las cuales el diablo no puede, y es la oración y el ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo le quiero decir, un joven, un hermano que lleva una vida de oración y de ayuno, ¿sabe qué, hermano? El diablo tiene que retroceder. El diablo dice, contra este no puedo. Tiene que retroceder porque su vida está llena de oración. Dele ese aplauso a la presencia de Dios. Créame, hermanos, que hoy no he venido a ponerlos a brincar o a saltar. Más bien he venido para que usted se enoje contra usted mismo. Que usted diga, basta ya de estar viviendo esta vida que llevo. Y el enemigo te va a decir, bueno, tienes una salida, y te va a poner el suicidio, y te va a poner, pues no vuelvas a la iglesia, no hay solución, pero hay otra opción que Dios te ofrece: conságrate, humíllate, ora y ayuna, y tu vida va a cambiar. ¿Sabes qué? Yo también soy joven. A la edad de 15 años entregué mi vida al Señor. Por la gracia de Dios ya tengo 15 años en el Evangelio. Y les quiero decir, son mis mejores años.
No me arrepiento de haber entregado mi vida al Señor. Yo no sé para usted, algunos en la universidad, en el colegio o en el trabajo, se nos dice, tú eres uno de esos, y qué vida la tuya. Y sabes que a mí me decían, los jóvenes de tu iglesia deben de ser unos jóvenes quizás aburridos, tristes, pero yo no sé cuántos pueden decir conmigo que estar en Jesucristo es lo mejor que nos ha podido suceder. ¿Cuántos dicen amén? Alabanzas al Señor. Escuche esto. Algunos hombres y jóvenes de la antigüedad no tuvieron el privilegio que usted y yo tenemos. ¿Sabe por qué? Porque en ellos el Espíritu de Dios no se manifestó como a nosotros. Antiguamente Dios le mandó una orden a Moisés que hiciera un tabernáculo, y Moisés obedeciendo a Dios lo hizo. Y todo esto usted lo sabe en el libro de Éxodo en adelante. Usted puede leer cómo Dios le dio ciertas medidas para hacerlo y Él lo hizo. Era un mobiliario que era armable y desarmable, porque ellos peregrinaban en el desierto. Y usted nota que había un velo. Aquel tabernáculo se constituía de 3 lugares. Y escuche esto: el atrio, el lugar santo y el santísimo. Y algo separaba el lugar santo del santísimo, y era un velo. Y cada año, usted lo sabe, todo sacerdote entraba para expiar los pecados del pueblo y de él mismo, y ninguno podía entrar al lugar santísimo, solamente el sacerdote. ¿Y sabes qué? Escuche esto, joven. Y quizás allá en el atrio muchos querían entrar, y yo creo que muchos quizás pensarían, ¿qué se vive allá? ¿Qué se experimentará tras ese atrio, tras ese velo? ¿Qué habrá allá? ¿Qué la gloria de Dios? ¿Cómo será? Y yo creo que muchos tenían sed. Muchos querían vivir lo que el sacerdote vivía, porque hermanos, entrar al lugar santísimo era algo decisivo, porque si la ofrenda, el holocausto no era acepta, sabes que el sacerdote moría irremisiblemente, y lo tenían que amarrar con una cuerda, y el sacerdote vestido con efod de lino fino, allí en la punta, en la falda de su efod, de su vestidura, tenía unas campanillas, y cuando la gloria de Dios descendía y la ofrenda era acepta, el sacerdote danzaba en la presencia de Dios y glorificaba a Dios. Y ¿sabe qué? El pueblo oía el sonido de las campanillas. Pero si la ofrenda no era acepta, el sacerdote moría, y como nadie podía entrar al lugar santísimo, lo tenían que arrastrar ya muerto. Y yo me pregunto, ¿cuántos en ese entonces querían vivir eso? Pero no podían. Había un velo que no los dejaba mirar, no los dejaba ver, no los dejaba contemplar. Yo creo que muchos del pueblo de Israel querían vivir esa experiencia, pero reitero, no era para ellos, porque esa experiencia de la gloria de Dios, Dios la tenía reservado para un pueblo el cual Él había de redimir con sangre. Bendito el nombre del Señor, y ese pueblo es usted. Gloria al Señor. ¿Y sabes qué? Algo sucedió cuando el Señor murió. Varias cosas sucedieron. La Biblia dice, escuche esto, la Biblia dice que cuando el Señor murió, dice la palabra del Señor, que algunos muertos se levantaron. ¿Y sabes qué otra cosa pasó? Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en 2. Quiere decir, joven, que ahora tú sí puedes entrar, porque ya no hay un velo que estorbe. Ya ahora tú puedes entrar libremente a la presencia de Dios y puedes sentir sus delicias y su presencia. Alabanzas al Señor.
Ahora tú ya no puedes decir, ¿cómo quiero ver la gloria de Dios? ¿Cómo lo quiero sentir? Ya Dios te dice, ya el lugar, ya puedes pasar, porque mi espíritu es para todos. Y sabes que lo hay en abundancia. Pero hay algo que batalla, que lucha, y es la carne. Samuel sintió solo un poco. Dios llamó a Samuel, y usted ve Dios cómo lo llamó, lo instruyó, lo capacitó y hizo de él un gran profeta. David también pudo contemplar un poquito, porque reitero, para ellos no era esto. Y como Jacob luchó también con el ángel, y cuando rayaba el alba, Dios le dio la bendición, una doble porción. Aquel hombre tuvo bendición de Dios. Moisés, mirando la zarza, era una zarza, era una teofanía, una manifestación de Dios, una zarza que ardía y no se consumía. Y de la zarza salió una voz y le dijo, quita tu calzado porque el lugar donde estás santo es. Todo esto es figura del poder del Espíritu de Dios, pero yo les quiero decir, ellos no pudieron sentir lo que usted y yo sentimos. Y ¿sabes qué, amado joven? Algunos no han podido entender el poder que hay en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque si Dios está con y está en ti, tú eres una persona victoriosa. Yo le quiero decir, hermano, si usted está lleno del poder del Espíritu Santo, el diablo a usted, así le ponga trampas y le quiera poner cascaritas, sabe que contra usted no puede. Bendito el Señor. Pero si tu vida es más carne que espíritu, eres una presa fácil para el enemigo. Y yo les voy a hablar un poquito de esas cosas de la carne. Mire lo que dice el apóstol San Pablo a los romanos. Ustedes me van a escuchar. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque los que piensan en las cosas de la carne, oiga esto, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Quiere decir, mi amado amigo y joven y hermano, que si tú estás pensando en las cosas de la carne, eso te conllevará la muerte. Y no tanto una muerte física, sino espiritual. Hay algunos jóvenes que no vienen a la iglesia por quedarse viendo novelas. Otros ya no buscan la presencia del Señor porque ya salen con los amiguitos y ya no, mami, no me molestes tanto. Luego voy, luego me consagro. Y están viviendo una vida en la carne donde no hay oración, ya no hay ayuno, ya no hay alabanza, ya no hay lectura de la Biblia, ya no hay el congregarnos a los cultos. Y este joven que comienza así, comienza a marchitarse. Y por ende, después de que se marchita, llegará la muerte espiritual. Y es cuando aquel joven ya está lejos de la iglesia y ya no quiere nada. Mire, hermano, les quiero contar algo. En mi iglesia hace como un mes, un hermano se mató en una moto. Y yo lo venía aconsejando. Hablé con los pastores que lo pastorearon y me dijeron, siempre fue muy frío, casi nunca buscaba a Dios, era una vida fría, una vida que estaba marchitándose al punto de morir. 8 días antes lo aconsejé, le dije, hermano, conságrate, busca al Señor. Te estamos extrañando en los cultos. Pues no estaba tan apartado, pero ya casi no iba tanto, hermano. El trabajo, usted sabe, porque al momento de cuando vamos a meternos en las cosas del Espíritu, la carne comienza a dar explicaciones por las cuales nos salimos inmediatamente. Hermano, usted entiende el trabajo. ¿Y sabes qué?
Lamentablemente, este hermano ese día estaba tomándose unas copitas de ron y no sabía que en 10, 15 minutos a la esquina la muerte lo estaba esperando. Y iba en una moto con un joven y llegó un carro y les impactó e inmediatamente murieron, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Y sabes qué, joven, quizás tú vives ahora una vida quizás fría, tibia, y estás ahora quizás en un nivel espiritual donde es más carne que espíritu, y no has entendido que con Dios no se juega. Y yo le quiero decir esto, amado joven, con mucho amor: Dios te quiere sacar de esa condición. Cuando tu vida es más carne que espíritu, porque cuando un joven está bajo la influencia del Espíritu Santo, no hay demonio que lo saque de la iglesia, no hay nada malo que le quiera hacer, porque tiene un cerco de protección. Si usted mira a Job, cuando Satanás fue a mirar la vida de Job, porque les quiero decir, Satanás nos estudia. Satanás lo estudia a usted y me estudia a mí para ver cuál es nuestra debilidad y por ese lugar entrarse. Pero como vio a Job, le dice Satanás a Dios: no le ha cercado alrededor de él a su casa y todo lo que tiene. Quiere decir que cuando Satanás fue a entrar a la vida de Job, lo vio cercado y no podía entrar. Y hay algunos jóvenes, escúchenme bien, amados jóvenes, que esa cerca, hay algunos portillos que ya están tirados y por ahí se está metiendo Satanás. Yo les hago una pregunta. Si la Biblia dice, hablando el Señor de las ovejas de nosotros, ¿quién los arrebatará de mi mano? ¿Cree usted que si Satanás viene a pedirle permiso a Dios para hacerle algo a usted, cree usted que Dios le dará permiso? ¿Qué dice usted? Entonces, ¿a quién le pedirá el permiso? Se lo va a pedir a ti, y tú sí te lo puedes dar. Y quiero decir, amado joven, las consecuencias de andar en la carne son ya que ese cerco de protección, ya hay algunos huecos donde el enemigo se entra. Y ya no hay ese deseo de buscar a Dios. Ya la carne en algunos los está dominando en este preciso momento. Hermano, tanta cosa, tanto culto martes, jueves, sábado y domingo. Yo tengo que estudiar, pastor, tengo que trabajar, tengo que hacer mis cosas. Pero hay otros hermanos que también viven bajo la influencia, pero del Espíritu, que no les importa llegar del trabajo cansados. Ellos dicen: hay un lugar que me espera. Y van y estoy cansado, pero hay una presencia especial que me está esperando. Y es cierto, llegan cansados del trabajo, pero doblan sus rodillas y antes de dormirse saben que hay un Dios que allá en lo secreto los espera. Y yo les quiero decir, amado joven, la carne a veces ha empezado a tomar nuestras vidas, pero ¿cuántos me van a ayudar a decir amén? Basta ya de eso. No podemos seguir viviendo bajo la influencia de la carne. Es mejor vivir bajo la influencia del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Oiga esto: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escucha esto, joven: si tú vives bajo la influencia de la carne, no puedes agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, eso espero yo. ¿Cuántos dicen amén? Sino según el Espíritu. Escucha esto: había una niña que tenía un cerdito, se lo regalaron, un cerdito pequeñito. Y ella lo bañaba, le echaba champú, lo peinaba, lo poco que tenía. Y la niña lo quería, pero notaba que el cerdito siempre quería revolcarse. Quería revolcarse en el fango, en el pantano.
Y la niña otra vez lo bañaba, le echaba champú y el cerdito una vez más corría al fango. Y la mamá muy inteligente le dijo: mi amor, tú tienes que entender que la naturaleza del cerdo es revolcarse, es la suciedad. Por eso no puede vivir limpio. Y yo les quiero decir en esta hora, joven, usted tiene una naturaleza que es divina. Y a veces, ¿por qué la Biblia dice que el árbol bueno no puede dar frutos malos? Porque hay jóvenes que se quieren revolcar allá en el fango del pecado. Si tú no eres de esa naturaleza, tu naturaleza es diferente. Fuiste comprado a precio de sangre. Y como hay algunos que quieren revolcarse allá en el fango del pecado y donde el enemigo los está esperando, ¿sabes qué? No solo tanto para darte felicidad, sino para darte la muerte, porque lamentablemente hay que decirlo, la paga del pecado es la muerte. Pero el vivir en el Espíritu da vida, bendito el nombre del Señor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Escuche esto, hermano, que aquí hay algo importante lo que le voy a decir en el nombre del Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Uno como pastor, ¿cómo puede ver un hermano que vive en el Espíritu? Por su comportamiento. Así es que uno denota cómo un hermano está viviendo en el Espíritu. No tanto el que habla en lenguas, porque hermano, les quiero decir, en una ocasión veía a una hermana que hablaba y hablaba en lenguas. En una ocasión a un joven se estaba haciendo una liberación, y en el momento de la liberación el demonio le salió una voz y le dijo: ¿tú por qué me reprendes si tú me sirves a mí? Y le dijimos: hermana, váyase, váyase. Y luego le invocamos el nombre y salió el demonio. ¿Sabes qué, hermano? El vivir en el Espíritu no se realmente la evidencia de que alguien está viviendo en el Espíritu es a través de su comportamiento. Y yo les quiero decir algo: ¿cómo usted va a dar fruto? Usted consagrado, orando, busca a Dios, trata de no perderse los cultos y vive una vida en victoria gozosa. Y el pastor, el hermano dice: ese joven está bajo la influencia del Espíritu Santo, bendito el nombre del Señor. Pero ¿cómo se da uno cuenta cuando un joven no está bajo la influencia del Espíritu, sino bajo la carne? Ya casi no viene al culto, ya no le provoca orar, mucho menos ayunar, y qué de buscar a Dios. No, eso ya no hay en sus prioridades. Pero yo le quiero decir, amado hermano y amado joven, dentro de poco está a punto de sonar esa última trompeta, donde Dios se va a llevar a su remanente, a su pueblo, a morar al cielo. Y ya se acerca ese día, hermano. Podemos sentir en el Espíritu que ya se acerca nuestra redención. Y lo triste del caso es que hay algunos que no están bajo la influencia del Espíritu, sino bajo la influencia de la carne. Joven, ¿crees tú que la fama? Una joven hablaba con una joven y le parecía que la belleza exterior, porque era una joven muy linda, y el enemigo a través de amigos le decía: tú puedes con esa belleza alcanzar a ser una modelo. Y ella comenzó a creer eso, y ese pensamiento de la mente se le pasó al corazón, y aquella joven ya comenzó a vestir muy alto y muy estrecho, y comenzó aquella joven a pensar: sí, soy hermosa, si puedo llamar la atención, puedo ganarme la amistad de alguna persona que me pueda dar la plataforma para más adelante ser una modelo.
Y sabes qué, hermano, esta joven comenzó a cambiar su aspecto físico, aparentemente comenzó a verse más hermosa para el mundo. Y yo hablaba con ella y le decía, no sigas tras ese camino, porque ese camino aparentemente es una felicidad, quizás una fama, pero te va a conducir a la muerte. Y hay jóvenes y hermanas y jóvenes también que se dejan llamar la atención de las cosas que el mundo ofrece. Qué rico un baile, pastor. Yo no sé qué es bailar, yo no sé qué es tomarme unas copitas, yo no sé qué es estar con alguien, yo no sé qué es vivir esa vida. Yo quiero vivir eso, y qué lamentablemente es decirlo, hay jóvenes que quieren vivir lo que el mundo está ofreciendo, sabiendo que su camino es camino de muerte. Si tú supieras que hay otro camino que te va a conducir no a la muerte, sino a la vida. Y en ese camino hay un Dios con los brazos abiertos que te está esperando. Pero allá el enemigo te quiere decir, ven para acá. Pone pensamientos, te manda amigos, amistades, para que tú caigas. Pero yo te quiero decir, joven, vale la pena perseverar un poco más. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Sabes qué, amado joven? Si tú aprendes a comprender, entiendes y comprendes que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, tu vida cambiará. Y créame, hermano, no hay nada más glorioso. Los que lo han vivido saben que estoy diciendo la verdad. No hay nada más grande en una persona que vivir bajo la influencia del Espíritu. Así hayan problemas, uno está feliz. Así hayan dificultades, uno se siente gozoso. ¿Sabes qué, hermano? Tengo un familiar que tienen unas deudas, eso es horrible. 800 millones de pesos deben, eso es algo astronómico. Y esta hermana me decía, hermano, siento una paz. Y no es porque no las quieran pagar, porque usted sabe, una persona que deba tanto dinero, hay algunos que han optado por el suicidio, pero ella me dice, siento una paz porque yo sé que Dios me va a ayudar a pagar. Sabes que a veces tú llegas en momentos tan difíciles y el enemigo solamente te ofrece como la salida, suicídate, mátate, no vuelvas más. Pero aquel que vive en el Espíritu sabe, Dios me va a ayudar a pasar esta dificultad. Yo le quiero decir, amado joven, escuche esto. ¿Hasta cuándo nos vamos a ocupar en las cosas de la carne? Yo diría, basta ya. ¿Sabes qué? Algo que el enemigo está haciendo es que en medio de las amistades inconversas nos quieren arrastrar. Y hay un texto de la Biblia dice, las malas costumbres, las malas amistades, corrompen las buenas costumbres. Esos consejitos, esas cositas que el enemigo te está diciendo, te van a tirar al abismo. Y tú dirás, pastor, ustedes son fanáticos. No hay necesidad de tanto, hermano. ¿Qué tiene de malo pintarme un poquito? ¿Qué tiene de malo esto y lo otro? Y parece ser que ya la carne te está exigiendo eso. Pero yo te quiero decir, hermano, a mí quizás voy a usar algo que puede sonar no muy bien. Las jóvenes, cuando yo estaba en el colegio, me insinuaban y me decían cosas, y en una ocasión me dijeron, tú eres gay, ¿por qué no vienes conmigo? Y yo preferí guardar mi integridad para Dios. Que me digan lo que me digan. Gracias a Dios tengo una esposa y un hijo. Así es que no soy lo que pensaba la gente. Porque a veces al joven le dice, ay, ¿qué te pasa? Tú eres gay. O al joven le dicen, ¿y tú por qué no quieres estar conmigo? Como que el enemigo tratando de usar estrategias para dañarnos. Pero yo le quiero decir, no importa lo que piense el mundo, que Dios tenga buena conciencia de nosotros. Amén, hermanos. Yo les quiero invitar a estar en pie un momento.
A veces creemos que el avivamiento es saltar y brincar. Y bueno, yo no estoy en contra de eso tampoco. Pero el verdadero avivamiento es una vida en santidad. ¿Sabes qué, hermano? Cuando tú te alejas del pecado de la carne y tú comienzas a dejar que el Señor domine tu vida. Hoy quizás algún joven hoy estará pensando: pastor, yo quiero hoy tener una experiencia con Dios. Yo he venido porque, hermano, yo no he recibido el Espíritu de Dios. Escúcheme en esto, hermano, lo que les voy a decir. El salmista David decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sabes qué, hermano? En el siervo habían 3 aspectos por qué el siervo bramaba por las corrientes de las aguas. Número 1, ¿sabes qué? Cuando el siervo, como el siervo tenía que estar bebiendo agua constantemente, ¿sabes qué? No se alejaba. Dicen las personas que saben de esto, que se alejaban mucho, 1 kilómetro a la redonda donde habían corrientes de aguas, porque si se alejaban mucho, ellos perdían el olfato y ya les era difícil llegar a las corrientes de las aguas. Número 2, cuando estaban cansados por los largos peregrinajes, dice que los siervos se lanzaban a las corrientes de las aguas y estiraban sus paticas y sus piecitos y se dejaban correr bajo las corrientes de las aguas, y para ellos era un descanso. Se relajaban y obtenían fuerzas. Y número 3, cuando el siervo estaba perseguido por alguna fiera, un león, se lanzaba a las corrientes de las aguas y dejaba solo su hocico para poder respirar. Y cuando llegaba, escúchame bien, cuando llegaba el león rastreando su olor y ya veía que ya se le había perdido, porque en el agua el olfato, el olor se pierde, y no lo veía y quedaba. Pero ¿qué se me hizo el siervo? Estaba profundizado en las corrientes de las aguas, y el animal quedaba gringo, ya no lo podía ver. Y ¿sabes qué, joven? Cuando un joven tiene sed de Dios, es lo mismo, no se aleja mucho de la iglesia, así como el siervo no se alejaba mucho de las corrientes de las aguas para poder beber de ellas. Es aquel joven que no se aleja mucho de la iglesia para poder beber del agua del Espíritu, porque el agua está simbolizando el Espíritu de Dios. Y ¿sabes qué, joven? No hay nada más especial cuando uno está cansado, cuando uno tiene dificultades, cuando uno está estresado, cuando en ocasiones hay problemas y enfermedades. Uno se lanza en el río de Dios, que es el Espíritu, y uno obtiene descanso. Y uno sale del culto, oh, salí con nuevas fuerzas, me siento diferente. Hoy el Espíritu de Dios tocó mi vida y salgo con nuevas fuerzas. ¿Y sabe la otra cosa que hacía el siervo? Que se lanzaba a las corrientes de las aguas cuando una fiera lo estaba persiguiendo. Lo mismo es, si tú estás viendo que el diablo te está persiguiendo, que hay una amiguita, un amiguito, un jovencito que te quiere arrastrar, que las modas y tanta cosa como que te quieren agarrar, yo te invito para que te sumerjas en el río de Dios, en su Espíritu, y el diablo va a quedar loco, porque no te va a encontrar, porque tú estarás en la influencia del poder del Espíritu Santo. Ahora yo quiero invitar a esos jóvenes que hoy tengan un quebrantamiento y digan: sí, pastor, yo soy como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas. ¿Será que en esta tarde habrá algún joven que pueda decir: mi alma tiene sed de Dios? ¿Será que habrá algún joven, un hermano, un amigo que pueda decir: yo tengo sed de Dios?
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.